Pero vamos a ocuparnos ahora, Patricia, amigos, de lo ocurrido anoche en el Congreso y la aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Nos acompaña a esta hora el señor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buen día. Muy buenos días. A ver, los términos en los que se ha aprobado esta eliminación, que por cierto, falta una segunda votación, no se ha eliminado aún la inmunidad parlamentaria, eso hay que decirlo, que se alcance o se incluya a los magistrados del Tribunal Constitucional y al defensor del pueblo, cuando durante el debate se quiso volver incluso a eso de julio, en que también incluyamos al presidente, también a los ministros, pero finalmente eso se desechó. ¿Es finalmente, haciendo las sumas y las restas, satisfactoria esta aprobación para ti? Creo que sí, yo creo que se ha llegado a un lugar satisfactorio en la eliminación de la inmunidad. Se ha mantenido lo fundamental, que es la inviolabilidad para los votos y opiniones que emiten los parlamentarios en el ejercicio de función, que es algo importante para evitar que haya persecución política por las investigaciones que hacen o las opiniones que emiten, y se ha garantizado además un fuero especial, que es la Corte Suprema de los... ¿Tenemos problemas de comunicación con Percy? Sí, se está entrecortando. Percy, perdónanos un momento la línea. Rosita, quizá podemos volver a marcar para que a veces esto de las antenas hace que se rompa un poco la señal. Pero bueno, nos estaba hablando Percy Medina de que a su juicio resulta satisfactoria esta aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y que además es una razón menos para que las personas investigadas evadan sus sanciones penales. Ahora sí, Percy, te estábamos escuchando. Sí, decía que se garantiza un foro especial, el que sean juzgados en la Corte Suprema, siguiendo el modelo colombiano, que ha funcionado bastante bien, y con eso se garantiza lo fundamental de la protección a la labor parlamentaria. Creo que se ha llegado un poco tarde a esa decisión. Fíjense el desgaste que ha tenido el Congreso hasta votar prácticamente por la propuesta inicial, incluso más radical que la propuesta inicial, porque la propuesta inicial era pasar esto a la Corte Suprema, ahora en la práctica se ha eliminado. Entonces, creo que la primera reflexión que haría en relación con el tema es que el Congreso toma decisiones importantes, pero luego de un gran desgaste. Lo mismo ocurrió con los impedimentos para postular, que después de largos debates y complicaciones se aprobó, pero costándole al Congreso mucho desgaste, ¿no? Lo mismo con paridad y alternancia y todas las reformas. Al final, si uno hace el balance de las reformas, creo que hemos avanzado bastante, tenemos más que un vaso medio lleno, pero como producto de este debate, el Congreso ha quedado muy desgastado porque ha habido una gran resistencia frente a cada una de esas reformas. Incluir también dentro de la ley, no solo la inmunidad parlamentaria queda, digamos, debilitada o anulada para los congresistas, sino que tampoco gozan de inmunidad, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional o tampoco el defensor del pueblo. Y, en fin, hay una serie de requisitos que no se planteaban originalmente. ¿Es una buena idea, Percy? En realidad nunca ha sido un problema la inmunidad en el caso de los magistrados del tribunal ni del defensor del pueblo. El problema era qué es lo que ocurría con la inmunidad en los congresistas, ¿no es cierto? Así es. Y considerando que hay una equiparación entre el régimen que aplica para congresistas y para estos altos funcionarios, pues se vería medio extraño el crearles a ellos una situación especial, una inmunidad. Entonces, ¿por qué se colocó? Me Claro, parece ¿por qué los ponen? No. Es como para decirte, te vienes conmigo, entonces nos quitan la inmunidad, entonces que se vengan también los magistrados y el defensor. Bueno, pero en realidad lo que están diciendo es que les aplica el fuero de la Corte Suprema, ¿no? De acuerdo. Me parece que ahí no hay mucho problema y debería irse más bien a una segunda votación de este texto. Habría que evitar más bien que justamente se cuestione este avance sobre la base de algunas interpretaciones que podrían ser complicadas, que creo que se pueden resolver de otra manera, ¿no? Y obviamente esto de aprobarse en la próxima legislatura rige para todos los que están candidateando.
Por supuesto, claro que sí. Esto tendría una reforma constitucional tiene que ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y ¿No puede ser extraordinaria? En febrero. No, debería ser ordinaria y en todo caso la próxima ordinaria empieza en febrero. Tampoco es un plazo tan largo y podría ponerse en la primera sesión inmediatamente. No es ni siquiera necesario que haya un nuevo dictamen y una nueva discusión en comisiones. Eso simplemente se pone a votación y se vota. Coincidentemente, en febrero, pues vamos a estar en todo el fragor de la campaña. Entonces, claro, ¿consideras que por esas cosas del destino, que la segunda votación sea en febrero, ayudará a la agenda electoral, contribuirá, alimentará a la agenda electoral para que quienes se postulan al Congreso saben que van desprotegidos y, por tanto, no pueden llevar una mochila pesada? Ni siquiera la mochila, en realidad, ahora. Bueno, no van blindados, pero van protegidos en lo fundamental, y es que sus votos y opiniones no son sujetos a ningún tipo de sanción ni por autoridad administrativa ni judicial, y por otro lado, tampoco cualquier juez va a iniciar un juicio en relación con cualquier delito que se imputa durante su función, sino que es la Corte Suprema. Entonces la protección razonable se mantiene. Lo que no se mantiene es el blindaje y la posibilidad de que personas que llegan con delitos cometidos antes de la función puedan ser mantenidos gracias a la inmunidad parlamentaria a lo largo de varios años sin juzgamiento, ¿no? Percy, me gustaría que tratáramos de ponernos en el escenario contrario, porque hemos tenido casos en nuestra historia, por ejemplo, en la época de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, en que si hubiera regido una ley como esta, al Parlamento, que mantenía la oposición al Parlamento cierta independencia, se le hubiera hecho muy difícil su trabajo, porque los jueces de la Suprema estaban también tomados por el poder del Ejecutivo. ¿Estamos avanzando, pero nos estamos corriendo un riesgo? Es una excelente pregunta, porque creo que la duda mayor en relación con ese tema tiene que ver con la posibilidad de que en un contexto autoritario quienes son opositores en el Congreso pudieran ser perseguidos políticamente. Me parece que se han tomado algunas precauciones. El hecho de que esto no esté abierto a que cualquier juez pueda abrir un proceso es una cierta protección. La Corte Suprema, a pesar de que pudiera tener influencia política, es un fuero más vigilado, donde puede haber más transparencia y se garantiza también algunos otros mecanismos, pero ciertamente ese es un tema de preocupación. Pero digamos, para entender el ejemplo, ¿no? Son delitos comunes por los cuales van, digamos, a la Suprema. Sí. De alguna forma están protegidos porque sus votos y sus opiniones, el trabajo parlamentario está más o menos cuidado, que es lo mínimo indispensable. Pero ¿qué casos, por ejemplo, podría existir ese riesgo que está planteando Patricia, si son delitos comunes? Que les zampen denuncias por... Que te inventen uno, claro. Pero claro, no necesariamente por tus funciones, ¿no? No, pero en la época de Fujimori te podían fregar la vida con la SUNAT, digamos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero un ejemplo concreto, a ver. Lo que está planteando Patricia a mí me parece muy pertinente, sí. Porque no tiene que ser un delito real, basta con generar una la denuncia de un delito, una denuncia y generar un proceso y hacer el cargamontón y producir una vacancia del escaño, ¿no? Ahora, ¿el costo de haber eliminado la inmunidad lo vale? Creo que se han tomado ciertas precauciones, no se ha desprotegido completamente a la función parlamentaria, que era en algún momento una de las posiciones que se discutió. Se ha mantenido el tema de la inviolabilidad frente a los votos y opiniones, se mantiene el fuero especial, que como señalé, se toma del caso colombiano, y en Colombia ha funcionado bastante bien. Ha habido varios parlamentarios procesados en la Corte Suprema y eso ha permitido cierta transparencia en los procedimientos y limitar la arbitrariedad, ¿no? No es lo mismo que cualquier juez en cualquier lugar del país abra un procedimiento a que lo haga la Corte Suprema bajo determinados criterios, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí hay una cierta protección y ahí hay que confiar también en la opinión pública y en la visibilidad de esos procesos.
Ojalá. Ojalá que esto estamos seguros que es un avance, pero ojalá nunca lleguemos a una situación de autoritarismo donde esto se use de manera perversa. Siempre puede pasar con cualquier ley, en realidad. Efectivamente. Eso es bien importante. Gracias, Percy, muchas gracias. El escenario que ha puesto Patricia es una posibilidad, además con el precedente de los años 90. Pero bueno, el costo aparentemente lo vale, que es justamente lo que decíamos con Percy Medina, quien ha estado con nosotros. 7:18. Gracias, Percy.